Muy queridos hermanos y hermanas, durante estos domingos es todavía el evangelista Marcos que nos está iluminando el camino de fe. Nos ilumina a través de estas liturgias la propuesta que nos tiene Dios. Brevemente les recuerdo de la semana pasada, el domingo pasado, cuando Jesús es el que pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que dicen que eres Elías, otros un gran profeta, y así van mencionando varias situaciones, y es Jesús después que dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta hasta se podría ser de más tipo personal inclusive. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién es Jesús en tu vida? La pregunta evidentemente es personal, es una pregunta existencial, probablemente una de las preguntas más importantes que se han podido hacer en la historia de la humanidad y que se nos hace también a nosotros. Si es personal, también es comunitaria. Cuando pregunta a nosotros y si encontrase una respuesta, necesita también saber que nosotros como comunidad, nosotros como familias, como sociedad, como un pueblo, necesitamos responder a esta gran pregunta: ¿quién es este Señor para nosotros? Pedro era el que había tomado la palabra en vez de sus discípulos, de sus compañeros. Dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. E inmediatamente Jesús, cuando anuncia el camino de la pasión o el mesianismo o la forma en que Él ha venido a salvar al mundo, Pedro, que no había entendido, parece nada de aquella situación, reprende a Jesús, y después Jesús reprende más fuertemente todavía a Pedro, diciéndole: detrás de mí, Satanás, tú no debes tentar a tu Dios, a tu Señor, porque la salvación pasa a través de este tipo de mesianismo. El Señor no ha venido a servirse de los demás, sino a servir. El Señor ha venido para entregar la vida, y una vida en cruz. Hoy día, hermanos, se repite de alguna manera también esta misma situación. Jesús está caminando con sus discípulos. Jesús vuelve a hacer el discurso del mesianismo, la forma en que Él vendrá y salvará al mundo entero. Él habla de la pasión, Él habla del amor en una dimensión muy particular, que es la dimensión de la cruz, para que el ser humano pueda encontrar sentido a la vida, para que el ser humano se sienta amado profundamente por Dios, para que el ser humano entre también en esta salvación. El Señor dará la vida por ellos. Difícil de entender este modo de ser. De hecho, los discípulos se habían hecho un poco los desentendidos. Y el mismo evangelista Marcos dice: y ellos no entendían este lenguaje, no entendían lo que realmente quería decirles. Probablemente es lo que nos pasa también a nosotros. No siempre entendemos, no siempre queremos comprender total y plenamente lo que el Señor nos va proponiendo, o el modo de ser que Dios se presenta en este mundo. Y creo, hermanos, hoy día la palabra es muy clara. Habla prácticamente de la necesidad de entrar en dos tipos de actitudes, de seguir al Señor en estas dos formas o en estos dos valores fundamentales también para nosotros, que son lo correcto: el servicio y la sencillez. La sencillez no es otra cosa que saberse criatura de Dios, saberse amados por Dios, sin grandes pretensiones. No hay equívoco más grande en este mundo,
No hay error más grande del ser humano cuando pretende ser Dios de sí mismo, o pretende ser o hacerse Dios de los demás, como el que si a través de esto pasara la vida misma. Si una sociedad, si una comunidad, si un municipio, si un pueblo, si una familia, si una misma persona quiere o pretende que en torno a sí, solamente en torno a sí, puede avanzar la vida, se equivoca grandemente. Porque también somos débiles, también somos frágiles, tenemos las limitaciones, somos criaturas de Dios, llamados por el amor de Dios a responder a este nuestro Creador. Por eso la cruz tiene esta forma tan hermosa, vertical. Es Dios que nos ama, es Dios que se entrega, es Dios que nos ha creado, es Dios que nos toma como a hijos e hijas y exige una respuesta. El ser humano no está inclinado en sí mismo, el ser humano debe estar en pie, pero mirando también a Dios y respondiendo este amor de Dios. Esto es lo que da sentido. Si uno se siente amado por Dios, si uno se contenta de ser amado por Dios, si uno tiene en el corazón esta paz que Dios le da, vive bien. La sencillez, hermanos, no es otra cosa que justamente saber lo que somos, amados por Dios, criaturas de Dios, predilectos de Dios, elegidos de Dios, y si es posible incluso consagrados, porque Él nos está llamando a aquello. Pero también la cruz tiene este otro sentido vertical. Es la respuesta ciertamente a Dios, al amor de Dios. Nuestra vida debería ser así, sin grandes pretensiones, pero también es un servicio a los hermanos. Es un tomar en cuenta que no somos solos en esta sociedad. Cuántas peleas, cuántas intransigencias, cuánta problemática, cuánta no aceptación de los hermanos, cuánto odio, cuánto rencor, cuánto egoísmo. No hay cosa más equivocada que aquello. Cuando no solo pretendemos ser los primeros, los que tienen poder o los que en torno a nosotros va a venir todo. También es lo más equivocado cuando creemos que todos deben servirnos pleitesía. El mesianismo del Señor, la salvación del Señor, pasa por este servicio también a los hermanos. Pasa por construir una sociedad. Pasa por saber que si nosotros vivimos en este mundo, hemos abierto los ojos también a los hermanos. Somos personas llamados a la comunidad. Existen los demás. Y tienen derechos los demás. Así como nosotros podemos tener obligaciones, los otros también la tienen. Y así como podemos tener derechos, los otros también lo tienen. La vida cristiana está llamada a ser servidores. Por eso, hermano, no hay más equivocado lo que los discípulos no entendían. ¿De qué hablaban en el camino? De ser el primero. Jesús dice, si alguien quiere ser el primero, si alguien quiere tener poder, si alguien tiene que tener autoridad, si alguien quiere de verdad estar con un liderazgo sobre los demás, que se haga el último, que se haga el servidor de todos. Y Él en la vida misma lo propone y lo demuestra así. Qué hermoso ejemplo es el que toma el Señor. Toma un niño. Sean como ellos, simples, sencillos y servidores de todos. Queridos hermanos, queridas hermanas, la propuesta que hoy nos hace el Señor a través del Evangelio de Marcos es una propuesta que también nos interpela. Es una propuesta de abrir los ojos, de abrir la vida,
No podemos vivir encerrados en nosotros mismos o pretendiendo que todo o todos estén en torno a nuestra voluntad o a lo que nosotros podemos querer. La vida cristiana, la vida del discípulo, la vida del misionero está justamente enmarcada en esta hermosa dimensión de la cruz. Respondiendo al amor de Dios, serviremos también a los hermanos.